Listo. Debe leyendo el enunciado, Jennifer, por favor. ¿Qué tenía problemas? Encuentre la fuente de voltaje desconocida y el resistor para las redes de la figura 5.76. También indique la dirección de la corriente resultante. ¿Ya? Listo, entonces vamos a ver este tipo de ejercicios, que esto es la cúspide ya en este análisis de resistencias en serie, y empezamos a ver distintas fuentes, ¿ya? La fuente tiene su propio signo. Por ejemplo, ¿cuál le ven más compleja, la A o la B? ¿Cuál quieren hacer? A ver, Sí, vamos la B, no hay problema. Entonces me piden encontrar el valor de R, que está aquí, y me piden encontrar también el valor de la fuente, que está acá. Tenemos dos opciones del enfoque. El enfoque tradicional o el que se enseña en colegio es que usted tiene que darse cuenta de una situación. Los elementos cuando están en serie son conmutativos. Y bueno, cuando están en paralelo también son conmutativos. Es lo mismo que yo ponga esta resistencia y luego la fuente, a que yo ponga la fuente y luego la resistencia. Puedo cambiarles de orden, siempre y cuando todo esté solo en serie o siempre y cuando todo esté solo en paralelo. ¿Estamos? Tendrá cuidado de que si aquí aparece algo más, usted no puede intercambiar libremente el elemento, ¿sí? Si aquí está en serie, ahí sí puedo intercambiar. Entonces, para que usted no se acostumbre a hacer esa conmutación de elementos irresponsablemente, que algunas veces cambian sin sentido, entonces lo que se hace es la formalidad de la ley de Kirchhoff. La formalidad de la ley de Kirchhoff le dice que la circulación de corriente, la suma de voltajes en una malla, en una circulación, es igual a cero, que eso era lo que nos explicaba el compañero. Usted puede anteponer la rotación de corriente de acuerdo a alguna fuente o de acuerdo a una convención que usted decida. Usted puede decidir si circula en sentido horario o circula en sentido antihorario, ¿ya? Siempre la corriente va a circular en el sentido de la fuente predominante, en especial en circuitos en serie. En este caso, por ejemplo, si usted nota 8 y 6 son predominantes, entre comillas, porque están el positivo a la derecha, negativo a la izquierda, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. ¿Estamos? Y ahí vamos a ver una conclusión también del análisis de fuentes. Pero esta fuente, en cambio, está al revés. Note que no es que esté negativo, positivo, sino que está positivo, negativo, si es que yo analizo la circulación, ¿ya? Entonces yo podría aquí asumir que gira en este sentido, ¿no? Puedo asumir que la corriente gira en este sentido. Ya vamos a ver qué pasa si me equivoco, qué pasa si realmente no está girando en ese sentido. ¿Por qué asumimos de esa manera? Porque las dos de aquí son predominantemente positivas, pero puede que esta, por ejemplo, si usted suma 8 más 6 y hace 14, están en serie, se van a sumar estas fuentes, ya vamos a ver en la matemática, y si esta tuviese 15, simplemente la corriente circula en el otro sentido, y ya vamos a ver por qué ese efecto. Entonces yo puedo establecer la circulación de corriente. Las fuentes tienen su propio signo, ¿estamos claros? Y las resistencias, yo puedo darle signos. Por ejemplo, según esta circulación, esto debería ser positivo, negativo. Y esto debería ser positivo, negativo. Pero como puse, y el ejercicio ya me da sus propios signos, incluso ahí ya me está diciendo que la corriente está circulando en sentido contrario. Significa que está circulando de aquí hacia acá. Entra por positivo, sale por negativo, ¿ya? Pero vamos a dejarlo en ese sentido de circulación. Digamos que novatamente lo colocamos sin mayor intuición. Entonces, lo que le decía Kirchhoff es que la sumatoria de voltajes en una malla es igual a cero. ¿Qué significa la sumatoria de voltajes? Que la suma, obviamente, de todos los voltajes va a ser igual a cero. En este caso sí puedo aplicar ese concepto. ¿Por qué? Porque aquí tengo voltaje, busco voltaje, tengo voltaje, tengo voltaje, tengo voltaje. Tengo todos los voltajes, entonces puedo aplicar esa sumatoria. ¿Cómo aplico? Desde cualquiera de los elementos. Y voy viendo por dónde ingresa la corriente. La corriente aquí, en esta fuente, ¿por qué signo ingresa? ¿Por el positivo o por el negativo? En esta fuente de aquí. ¿Por dónde ingresa? por el positivo. No, sale El por el negativo. positivo. Ingresa por el negativo, ¿sí? Le voy a dibujar un poco medio más técnico esta situación. Si usted analiza la circulación de corriente, va así. Entonces está ingresando ¿por dónde? Por el negativo. Entonces, como es negativo, acá es suma de voltajes, es una suma algebraica, entonces tiene menos 8. ¿Ya? Menos 8 volts, obviamente. Viene por acá, suma. Esta no conocemos el voltaje, vamos a dejar en incógnita, más E, ¿sí? E que es el voltaje. Viene, y por aquí, ¿por dónde ingresa? ¿Por positivo o por el negativo? Por el negativo. Negativo, 16 voltios, menos 16 volts. ¿Ya? Ok, pues solo pongamos 16. Luego, viene por acá, ingresa también por el negativo, menos 6. Ingresa de nuevo por negativo, menos 12. Y esto es igual a cero. ¿Estamos hasta ahí? Y si usted nota, usted puede sumar primero todo esto de aquí.
menos 8, menos 16, menos 6, menos 12. Debe sumando todo esto. Menos 8, menos 16, menos 6, menos 12. Debe viendo cuánto queda. Menos Menos 42. 42. Ya. Note que E no le hemos tocado, sigue siendo E. Menos 42 es igual a 0. Y usted, como ya conoce matemáticas, simplemente despeja. Menos 42 está restando, pasa sumando. E es igual a 42. ¿42 qué? 42 voltios. Era voltaje. Estábamos sumando voltajes, tiene que seguir saliendo voltajes. Entonces ya podemos ver que esta fuente tiene aplicado o es una fuente de 42 voltios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? No, listo. Ahora, ¿cómo puedo hallar la corriente sin complicarme la vida? Porque yo podría reducir ese circuito, ¿sí? Puedo reducirle a un circuito más pequeño, pero se va a hacer demorado. Pero alguno de los elementos ahí tal vez me puede ayudar a encontrar la corriente. ¿Cómo puedo hallar la corriente? Ideas. Ya, recuerde que para hallar la corriente, ¿qué necesita usted según la ley de Ohm? Voltaje y Resistencia. voltaje y resistencia. ¿Hay algún elemento que tenga voltaje y resistencia? Tenemos los voltajes, la resistencia, por ahí. ¿Ya? Si usted nota, este elemento tiene el voltaje, 16 voltios, y tiene la resistencia, que son 2 kiloohmios. ¿Ya? Entonces, en este elemento yo puedo calcular la corriente. Si yo logro calcular la corriente que circula en este elemento, ¿ya? Que ya lo vamos a definir bien en la cuestión de circulación, ¿ya? Si yo solamente hallo el voltaje aquí, perdón, hallo la corriente en este elemento, vamos a llamarle R1. ¿Sí? Si yo hallo la corriente en R1, la corriente en R1, dado que están en serie, va a ser la misma corriente que circula por todo el circuito. ¿Por qué? Porque están en serie, ¿estamos claros? Y en serie, que habíamos dicho, que decía la ley de Kirchhoff, que en serie la corriente es la misma en todos. Entonces veo que si hallo IR1, la intensidad sobre la resistencia 1, ya hallo toda la intensidad del circuito. Entonces puedo aplicar, digo, la intensidad va a ser igual. La intensidad es igual a voltaje en la R1 sobre resistencia. ¿Ya? Haciendo esto de aquí me queda el voltaje, son los 16 voltios que hay ahí, 16 voltios, y la resistencia es 2 kiloohmios, 2 kiloohmios, ¿ya? Que es el mismo efecto que ya habíamos hecho división de voltaje para kilo, me queda en miliamperios, ¿ya? 16 para 2 simplemente es 8. Entonces, la circulación de corriente es 8 miliamperios, ¿ya? Ahora, ¿cómo sé en qué sentido circula la corriente? Ya, ok, bueno, eso vamos a encontrar luego, ¿sí? Por ahora, si usted nota, esta matemática no me permite, esta de aquí en especial, no me permite encontrar la corriente como tal, el signo de la corriente, ¿ya? Que eso nos daría la rotación. Ahora, tenemos resuelto el tema de la corriente. ¿Cómo puedo encontrar esta resistencia? Yo teniendo voltaje y... ¿Ya? Note que usted tiene aquí el voltaje y tiene la corriente. ¿Estamos? Entonces, si usted tiene voltaje y corriente, puede calcular resistencia. Según ley de Ohm, nuevamente, la resistencia, simplemente llamémosle R, resistencia es igual a voltaje, ok, es igual a voltaje sobre intensidad. El voltaje usted conoce, el voltaje son 12 volts, 12 voltios sobre la intensidad usted conoce. ¿Por qué? Porque en serie es la misma, son 8 miliamperios, 8 miliamperios, ¿ya? Si usted resuelve 12 para 8, debe siendo 12 para 8, ¿cuánto le da? 1.5. ¿Ya? Es 1.5. Y note que voltios sobre amperio le da lo que es el ohmio, ¿ya? Pero este mili es 10 a la menos 3 en la parte de abajo, ¿sí? Es un 10 a la menos 3. Si yo le mando hacia arriba, se comporta en 10 a la 3. Y 10 a la 3 no es nada más que kilo. Entonces, división de voltaje para miliamperios se genera el kilo ohmio en este caso, ¿sí? Entonces, note que ya tengo la resistencia que ha sido 1.5 K ohmios o kilo ohmios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Ahora, nosotros podemos hacer lo tradicional, como le dije, para encontrar la circulación de corriente. Vamos a mover los elementos, esto solamente para abordar una cuestión explicativa. Vamos a mover los elementos para colocar todas las fuentes a continuación, ¿ya? Vamos a dejar de esta manera. Tenemos aquí la resistencia de 2K ohmios, que tiene una caída de 16 voltios, arriba positivo, acá abajo negativo. Vamos a dejar esta resistencia por acá de 12 voltios, negativo, positivo, y aquí teníamos la resistencia, bueno, no es mucho interés la resistencia de 1.5 K ohmios, ¿ya? Y por ejemplo, esta fuente simplemente le vamos a mover acá a continuación, que va a quedar en el mismo sentido, ¿sí? Negativo, positivo, 6 voltios. Esto viene acá a la otra fuente, negativo,
positivo, 8 volts. Y viene para acá. Y acá está la otra fuente que sigue siendo negativo, positivo, el voltaje de 42 volts. ¿Ya? Listo. Entonces le hemos movido, le hemos graficado de otra manera. Si usted nota, solamente hemos movido el orden de los elementos, que un circuito en serie se puede hacer siempre y cuando no esté intervenido ninguna de las conexiones. Es decir, que no haya una desviación desde ahí. Ahora, si usted se percata en eso, hay dos fuentes que siguen el mismo sentido y hay una fuente que está como que al revés, como que lleva a la contraria. ¿Ya? Si usted nota la fuente de 6 y de 8, ¿ya? Están conectadas completamente en serie. Están acopladas, digamos así. Pero la de 42 no está acoplada. ¿Estamos claros? Este es el efecto, no sé si ustedes han visto en los juguetes de niños o en sus juguetes cuando alguna vez tenían, o en dispositivos como control remoto, etcétera. Viene indicado, ponga las pilas de esta manera, el positivo acá, el negativo acá, positivo acá, negativo acá, ¿ya? ¿Por qué cree que le indica de esa manera? Cuando usted pone las pilas en el control remoto, ¿de qué forma cree que está conectado el control remoto? Las pilas. En serio, para ver, verá que las pilas son baterías, son esto de aquí, son fuentes, ¿sí? ¿Cómo cree que están conectados? ¿En serie o en paralelo? Serie, por lo que es una pila va positivo, negativo, y la otra tiene que ser negativo. ¿Ya? Perfecto. De hecho, usted nota, usted se ha dado cuenta que normalmente los dibujitos y la forma en la que usted coloca las baterías, las pilas, están así. Tiene el punto más fuerte allá, tiene la parte plana acá, y usted coloca una a continuación de la otra. Coloca de esta manera. ¿Estamos claros más o menos? ¿Sí? Este es el mismo efecto que está pasando acá. ¿Sí? Si usted nota, lo que está pasando aquí es que usted acá tiene el positivo, negativo, positivo, negativo. Lo que está haciendo es conectando una fuente que tiene el positivo aquí, negativo para acá, positivo aquí, negativo para acá. Si usted no te está pasando eso de ahí, está conectando positivo, negativo, negativo. ¿Ya? Normalmente las pilas de cuántos voltios son, ¿se han fijado? ¿De cuánto? Comprobado mañana. Son de 1.5 voltios. ¿Estamos? Entonces, si yo mido, que esto ya viene en los puntos más adelante, si yo mido cuál es el voltaje entre estos dos puntos, porque al final yo uní, ya no les quiero ver como separadas 1.5, 1.5, el voltaje en serie, ¿qué sucede? Se va sumando. Efecto de la ley de Kirchhoff. Entonces, yo de extremo a extremo, ahora tengo 3 voltios. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con estas dos fuentes? Si usted nota, estas dos fuentes va negativo, positivo, y luego más con menos, y viene el más, ¿ya? Por eso es que se generan dos puntales nuevamente positivos. Es decir, ahora este viene a ser el positivo total y este viene a ser el negativo total de toda la batería, ¿ya? Incluso así funcionan las celdas de los vehículos eléctricos, las celdas de las nuevas tecnologías en cuanto a movilidad, ¿sí? Conectadas en serie, y bueno, es en matriz generalmente, series y otras en paralelo, pero las primeritas en celdas son así. Entonces estas dos, ¿qué va a pasar? Se van a sumar. Pero esta, ¿qué va a pasar? Esta está contraria, ¿sí? Para que se sumen, debe estar negativo, positivo y conectarse a continuación, negativo, positivo, ¿sí? Si es que está al revés, se resta. Estamos, se cancelan los voltajes. Por eso es que usted pone una batería, una pila al revés, primero no funciona. Y segundo, empieza a descargarse. Las pilas por sí solas o entre sí empiezan a descargarse, ¿ya? No piense que dándole la vuelta no funciona. A veces tienen bloqueos de energía los circuitos, pero cuando no tienen, empiezan a descargarse mutuamente. Entonces, por ejemplo, acá usted puede ver esa reducción o ver esa situación. ¿Cómo puede darse cuenta o cómo puede abstraer eso de ahí? Es hallando una especie de equivalente, ¿sí? Si usted nota, usted puede como que romper el circuito en esta parte. Aquí y acá, ¿ya? Y usted puede encontrar cuál es el voltaje equivalente ahí, ¿sí? Podemos hallar el voltaje en estos dos puntos, el voltaje de A a B. Aquí, ¿ya? Y esto es un poco ya de teoría en la parte de mediciones. Nosotros podemos calcular cuál es el voltaje entre estos dos puntos. No necesariamente asumir cuál es el positivo, cuál es el negativo, simplemente cuál es el voltaje. ¿Cómo podemos hacer? Hacemos una especie de malla de circulación. Aquí. Es decir, aquí circula una corriente. Y si usted nota, usted dice, tengo el voltaje entre estos puntos de A y B, ¿ya? Puede asumir, por ejemplo, positivo, negativo, o como quiera, ¿ya? O si no, por ejemplo, esa es una de las formas que no le vamos a abordar por ahora, es un poquito medio pesada, no de explicar, pero sí de entenderle a ustedes. La otra es que yo me dé cuenta que estas dos suman, ¿sí? Si estas dos suman, ¿cuánto sumarían entre estas dos?
14. ¿Ya? 14, ¿estamos claros? ¿Ya? 14, pero esta iría contraria. ¿Ya? Iría contraria, 14 que van en un sentido, 14 que quedaría con el positivo acá y con el negativo acá, el negativo ya general, con esta que viene positivo con positivo que se van a empezar a cancelar los voltajes. Entonces estos se van a restar. 42 menos 14, ¿cuánto me queda? Menos 28. Ya, más que menos 18, usted hace 42 menos 14, queda 18. Pero estos Sí. 18 son predominantes ¿de quién? ¿De las de acá o de la de acá? ¿De las de la derecha o la de abajo? ¿De quién predomina los 14? ¿O gracias a quién hay esos 14? A los de Ok, acá. perdón, 18, 18. Bueno, el 28 era por. A Ya, los. a esta de acá. Esta es la fuente de mayor voltaje. ¿Estamos? Como esta es la fuente de mayor voltaje, esta es la que genera o la que demanda, genera o demanda o rige la circulación de corriente. Entonces, como esta es la que rige la circulación de corriente, más y menos, más está a la derecha, entonces la corriente va a circular en este sentido. Este sería el sentido correcto de circulación. ¿Estamos claros? Y usted nota, está al revés de nuestro sentido que pusimos inicialmente. ¿Ya? ¿Cómo más confirmamos esto de aquí? Confirmamos el rato que vemos estos dispositivos con signo. Cuando vemos el signo, nos podemos dar cuenta que en los consumidores ingresa por el positivo, sale por el negativo. Ingresa por el positivo, sale por el negativo. ¿Estamos? En las fuentes, ya digo, cada fuente tiene su propio signo, pero en la parte de acá, en cambio, va a estar delimitada esa situación. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Está entendido más o menos? Ya luego veremos cómo calcular el voltaje poniendo elementos, ¿sí? Pero por ahora solamente veremos en este sentido de analizar qué signos me han dado, cuál fuente predomina. Bien. Si usted se fija, esas dos se van a sumar. Yo le digo, la de 6 y la de 8 se suman porque están en serie, una a continuación de la otra. La otra también está en serie, pero está invertida. ¿Cuál predomina entre 42 y la otra de 14? Es la de 42. Es la que manda, en pocas palabras. Es la que pone el voltaje. Y al poner el voltaje, pone la circulación de corriente. ¿Cómo circula la corriente? Sale de positivo y regresa a negativo. Entonces está circulando. Y esto confirma los signos de aquí. Ingresa por la resistencia en positivo, sale por negativo. Ingresa por positivo, sale por negativo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, chicos, hasta ahí? ¿Está claro esta forma de abordar los ejercicios? ¿Se entiende? Y ten en cuenta bastante esta cuestión de las fuentes. Las fuentes se suman y que las fuentes se pueden colocar en serie para poder sumar voltajes. Estamos para poder alcanzar voltajes. Generalmente ese es el efecto de las pilas, por eso se usan a veces 4 pilas para alcanzar un voltaje de 6 voltios, o se utilizan 3 pilas para 4, 5, o utilizan 2, 4, 6, 8 para alcanzar, a ver, 3, 6, no, 6 para alcanzar 9 voltios. Y 9 voltios es lo que suele darle una batería. No sé si ha visto esas baterías, existen de 9 voltios también. ¿Estamos? Listo. Vamos a ver otro tipo de ejercicios. Déjenme busco.